Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video, con carácter especial, pues hoy precisamente se acaba el 2024. Hoy es una noche especial y de celebración. De hecho, a lo lejos se escuchan fuegos artificiales de vez en cuando, la gente está muy animada y seguramente ustedes se estarán preguntando qué vamos a comer en la noche de hoy. Bueno, eso se los voy a mostrar un poquito más adelante, porque ahora quiero que se sienten conmigo a conversar un rato sobre cómo ha sido este 2024. Vamos a recapitular juntos cómo ha sido mi año, pero también quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios cómo ha sido el de ustedes. En lo personal, el 2024 fue agridulce. Una de las mejores cosas que me pudo suceder fue comenzar la especialidad de oftalmología, que era la que yo deseaba desde hacía muchos años, y no se me había dado la posibilidad porque cuando yo terminé de estudiar no vino por vía directa, que era como yo quería. Entonces tuve que hacer primero la especialidad de medicina general integral, hasta que posteriormente pude optar por la especialidad de oftalmología. Me presenté a las pruebas de aptitud, hice la entrevista y me aprobaron. Ha sido hasta ahora una experiencia muy gratificante, he conocido muy buenos amigos y sobre todo he aprendido mucho de lo que siempre me ha gustado. Sobre todo, y una de las cosas más retadoras dentro de la especialidad es aprender a operar. Yo particularmente estoy aún dando mis primeros pasos, ya he aprendido a instrumentar, he dado algunos pasos en la cirugía, así que espero que este 2025 me siga dando fuerzas para salir adelante en este sentido y seguir estudiando, porque sí, amigos, hace falta estudiar mucho para poder salir bien en los exámenes. Otro de los temas que estuvimos abordando en este 2024 que recién finaliza fueron aquellos relacionados con temas de actualidad, como por ejemplo la inflación. Estuvimos viendo cómo se comportaron los precios en el último año. Todos esos temas los estuvimos analizando en videos que se los estaré dejando en la cajita de descripción, por si no lo han visto, pasen a verlo, que nunca es tarde. Los estuve llevando a conocer cómo son las ferias de alimentos en Cuba, veíamos los precios, los productos y cómo se desenvuelve pues la vida mercantil en este tipo de lugares, que yo sé que resulta de mucho interés para ustedes. Incluso a mí también me resulta curioso ir a estos lugares y ver todo lo que aquí se oferta y sobre todo darme cuenta que desgraciadamente no puedo comprar prácticamente nada. Además tenemos un video dedicado al adulto mayor y cómo influye toda la situación que se vive actualmente en Cuba sobre los viejitos, y ahí veíamos que como a pesar de que este sector vulnerable es priorizado para el Estado, pues las jubilaciones resultan insuficientes ante un creciente aumento de precios en el mercado no estatal, y esto sin lugar a duda repercutía negativamente en la vida de los adultos mayores. Y otro de los lugares que estuvimos visitando, porque estaba muy de moda las pequeñas y medianas empresas privadas, y yo nunca había visitado un supermercado, un mercado privado en Cuba, y quise compartirles esa experiencia a ustedes. Estuve entrando a un establecimiento y estuvimos tomando algunas imágenes de los productos que allí se ofertaban. Veíamos electrodomésticos, productos de aseo, alimentos, calzados, en fin, una variedad de productos sumamente diversa, y veíamos también que nos llamó mucho la atención, especialmente a mí, ciertos precios expedidos en USD, y yo me preguntaba o me cuestionaba en ese momento cómo, si el USD en Cuba no circula de forma legal, cómo en este tipo de establecimientos se iban a expedir esos precios. En ese lugar, durante la filmación, yo no tomé imágenes de ninguna persona y mucho menos de los que ahí trabajan. No se mencionó a nadie, ni siquiera se mostró dónde era el establecimiento. Todo se mantuvo en cierto anonimato. Solamente podían reconocer ese lugar personas de aquí mismo de Gaibarien que ven mis videos, porque incluso una usuaria me estuvo preguntando que dónde quedaba ese supermercado, y yo pensaba que era porque estaba interesada en ir a comprar o que no lo conocía, y eso me hizo sentir de que a lo mejor estaba haciendo yo algún aporte para ese negocio. Pero resulta que los dueños del establecimiento vieron el video y no les gustó, y estaban circulando ciertas imágenes mías por algunos grupos de WhatsApp. Entonces eso me hizo sentir muy inseguro, pero al final estuve haciendo una publicación por acá por la comunidad en la cual pedí disculpas por todos los inconvenientes causados, pero que el objetivo del video no era para nada criticar el establecimiento. Sin embargo, quizás este propietario del negocio pudo haber aprovechado ese video como cierto tipo de promoción, pero al final no lo vio de esa manera. Hubo un pequeño malentendido, en definitiva, que
bueno, esa persona perdió la posibilidad de tener una buena promoción a través de mi video. Pero bueno, son cosas que pasan y al final ya eso quedó en el pasado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Uno de los mayores sucesos del año fueron las videoreacciones a República Dominicana. Un público maravilloso y que desde el primer momento que subí la primera videoreacción me estuvo apoyando de innumerables maneras con unos comentarios que de verdad me llenaron el corazón de alegría. Incluso algunos me llegaban a abrir las puertas de su casa. Eso me hizo sentir también como parte de su familia. Así que mi público de República Dominicana no saben cuánto les agradezco y les envío un fuerte abrazo. Y bueno, no solo hablar del público de República Dominicana, porque no me hubiera sido posible hacer estas videoreacciones si los creadores originales no me hubieran autorizado. Así que también quiero enviar un saludo a Wiwi, a Estivito y a Bill Lockwood, que fueron fundamentalmente los 3 youtubers a los cuales estuve reaccionando a sus videos. Bueno, los amantes de la naturaleza y de los animales, que muchos me dejan sus comentarios, seguramente agradecieron mucho los videos que les estuve haciendo en el patio de la casa de mi abuela, un lugar muy visitado y que ustedes están muy acostumbrados a ver, porque desde que comencé a crear contenido para el canal se los estoy mostrando. Allí hemos hecho recorridos enseñándoles las plantaciones que allí tenemos, las cosechas. Es algo que me encanta y yo sé que a muchos de ustedes también les gusta cómo yo hago ese tipo de contenido, cosechando las frutas como las cerezas, los plátanos, los limones, que es un cítrico muy perdido en Cuba y que nosotros tenemos la dicha de poder tenerlos en ese patio tan maravilloso. También tenemos naranja, guayaba, y yo sé que ustedes reciben ese contenido con mucho agrado porque así me lo han expresado en los comentarios. Así que por supuesto tendremos más videos del patio en este 2025. Otro de los momentos especiales de este 2024 fue la colaboración que hice con la youtuber cubana Cari Sánchez. Allí estuvimos haciendo un recorrido por acá por mi ciudad de Caibarien y yo le mostraba los establecimientos, cómo se encuentran actualmente, el estado constructivo del casco histórico de Caibarien, que realmente da mucha tristeza ver cómo edificaciones con un valor arquitectónico tan grande están destruidas, señores. En fin, que si quieren conocer un poco más de todo lo que estuvimos grabando ese día, también se pueden llegar por ese video, que estuvo muy interesante. Agradezco mucho a esa colaboración a Cari Sánchez y espero que se repita la oportunidad. Otro de los acontecimientos que estuvo marcando el 2024 fueron los apagones, señores. Estuvimos hasta 48 o 50 horas sin electricidad. Incluso yo digo que mientras más para la zona oriental, más crueles y crudos son los apagones. Allá en esa zona se estuvieron incluso 3 o 4 días sin electricidad y veíamos cómo este fenómeno influía negativamente en la vida cotidiana del cubano. Y allí también veíamos cómo tuvimos que acudir a otros métodos más antiguos para la cocción de los alimentos, como lo es la hornilla de carbón, que gracias a nuestra salvadora hornilla de carbón pudimos cocinar los alimentos en esta crisis de los apagones que aún continúan. También otra de las sorpresas que nos trajo este año fue la llegada de Rocco. Rocco, el nuevo perrito, el nuevo integrante, el bebé consentido de la familia, estuvo llegando un 8 de septiembre, que coincidentemente con esa fecha es el Día de la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba. Así que fecha bendecida en la que estuvo llegando este pequeño integrante de nuestra familia, un perrito precioso que llegó para llenar nuestras vidas de alegría y darnos un poco de matiz y color. Pero no todo fue bueno en este 2024. También hubo 2 acontecimientos que marcaron mi vida para siempre. El primero fue el fallecimiento de Maika, la perrita que estuvo con nosotros por cerca de 10 años. Maika, de verdad, una perrita excepcional, una mascota hermosa en todos los sentidos, siempre nos llenó de mucho amor y además ella cuidó mucho hasta sus últimos días de nosotros, de la familia. Ella siempre estuvo muy apegada a nosotros y fue una pérdida muy sensible porque era como un miembro más de nuestra familia. De cómo llegó Maika a la casa no estoy muy seguro, porque como ustedes saben, yo no vivo actualmente en casa de mi abuela, pero creo que Maika era una perrita callejera que apareció en el portal de la casa y mi abuela, por cariño y por ternura, la acogió y desde ese día ya formó parte de la familia. Igualmente la historia de Rocco se asemeja un poco. Rocco era de una camada de cachorros que los dueños no podían sustentarlos y los iban a dejar en un lugar bien lejos a su suerte, y sin embargo mi abuela estuvo contactando con esas personas para que les regalaran un cachorro y bueno, para suerte de Rocco estuvo cayendo en nuestras manos y ya hoy por hoy es parte inseparable de nuestra familia.
Y por último, bueno, también el fallecimiento de mi abuelo, que les estuve haciendo un video conmemorativo en el canal. Fue uno de los últimos que les estuve subiendo este año. Mi abuelo, que era como mi papá, de verdad, que parece mentira que una persona que estás acostumbrado a ver desde que abriste los ojos a este mundo, un buen día ya deja de existir y lo dejas de ver para siempre. Pero bueno, señores, así es la vida. Tristemente, estos acontecimientos algún día nos golpean, y siempre tenerlos presentes en nuestros corazones, llevar siempre en nuestra memoria los buenos momentos, las enseñanzas, que no fueron pocas. Este año nosotros aquí en la casa tiramos la casa por la ventana, vaya, en buen cubano hablando. Tampoco es que me lo vayan a creer del todo, pero sí estuve haciendo unos ahorritos para poder pasar este fin de año un poquito mejor y disfrutarlo a plenitud. Por ejemplo, estuve haciendo algunas compras independientemente de algunos regalos que estuve recibiendo de parte de un suscriptor. Y por ejemplo, yo estuve haciendo algunas compras, estuve yendo a la feria, que no les grabé porque eran tiempos de carnavales acá en el pueblo, y entonces había escuchado de muchos robos de celulares, y para evitar que eso me suceda, porque para nada a nadie le gusta que le roben un artículo preciado, pues en este caso el celular, y que tan caro cuesta actualmente en Cuba, estuve haciendo algunas compras, como por ejemplo estas cebollas blancas, que ya las estuvimos usando, pero estas cebollas blancas, señores, están caras, están costando aproximadamente 300 pesos cubanos, ese masito de cebollas blancas que no traía más de 6 cabecitas, sin mentirles, súper caras, vaya, no les puedo explicar. También estuve comprando estos ajíes pimientos que salieron en 300 pesos la libra, también está extremadamente caro. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar para poder comer bien acá en Cuba. Y además que este ají pimiento le da un gusto exquisito a las comidas. Y bueno, el plato fuerte de la noche, la carne de cerdo, amigos. Miren ustedes qué rico se ve eso. No les pude grabar el proceso porque mi mamá madrugó para cocinar todo en tiempo. Ustedes saben, con miedo a que se fuera la corriente y no poder adelantar la cena. Afortunadamente, hoy 31 de diciembre no se ha ido la corriente aquí. Así que es una buena noticia, al menos para cerrar el año. Estuvimos cocinando también arroz con gris, específicamente de este paquetico de arroz que me estuvo llegando de parte de uno de ustedes. Ahora mismo se los voy a mostrar. Por acá lo tenemos. Ese arroz con gris ya yo lo probé, señores, porque yo no me puedo resistir. Ustedes saben que yo tengo ese mal, que soy muy comelón. Y este arroz con gris quedó riquísimo. La verdad que ese arroz tiene una calidad espectacular, porque el arroz que viene a la bodega, señores, en buen cubano no hay quien se lo coma. ¿Qué sería de una cena del 31 de diciembre sin las yucas? Y miren estas, que también las estuvimos comprando hace algún tiempo, porque ellas se pierden, las personas la compran enseguida, así que hubo que apurarse para comprar estas yucas, y le estamos preparando un mojito con este ajo que está por acá, y esto va a quedar exquisito, señores. Esto es básicamente lo que tenemos preparado para la cena del 31 de diciembre. Déjenme ustedes saber en los comentarios cómo celebran la última noche del año, qué comen, qué cocinan. En fin, déjenme saber eso, porque tengo entendido que no en todos los países se celebra de la misma forma. Bueno, miren, yo sabía que se me olvidaba enseñarles algo, y miren, la ensalada fría. La ensalada fría que lleva coditos, mayonesa, también tiene aceitunas, y le estuvimos echando esos vegetales que vienen en una lata. Dice que son vegetales mixtos, son pedacitos de zanahoria con pedacitos de maíz, y lo verde, ¿qué cosa es? Y guisantes, ¿no? Ese pedazo que ven ahí que falta es que ya yo me comí un pedazo. Entonces también tiene pedacitos de pollo y de salchicha. Y como ven, la decoración con ají y pimienta. Y esto está demasiado rico, amigos. Y por cierto, casi lo olvido, la ensalada de tomate. Ese tomate estuvo costando 250 pesos la libra de tomate. Ya ustedes se podrán imaginar que el dólar, a pesar de que está bajando en el mercado, los precios siguen invariables. Todo está muy caro en Cuba, amigos. El 2024 ha sido muy duro. Todos hemos perdido este año, hasta los que se creen vencedores.
Este 2024 despedimos amigos que decidieron no esperar más. Perdimos sitios en la mesa de cumpleaños o de Navidad o de despedir el año. Este no fue un año de risas, más bien un año de alejarnos los unos de los otros, en algunos casos para siempre. Termina un año marcado por la escasez, duele la oscuridad, la mesa vacía, el botiquín sin medicamentos, el hielo adueñado del congelador. Solo queda la esperanza de que el 2025 será al menos más benévolo.